como dije el día de la mamá, voy a predicar hay hartas mamás en la Biblia, ¿cierto? Hay mamás que hicieron cosas buenas y otras que no las hicieron tan buenas. Y me empecé a preparar, a escribir acerca de las mamás, pero de repente se me vino otra palabra, así que tuve que cambiar todo el mensaje. Así que bueno, será lo que Dios quiere, uno tiene que dejarse llevar de repente por lo que Dios quiere. Hoy día traigo una palabra que se llama aviva el fuego. ¿Cuántos quieren avivar el fuego? Vamos a leer la palabra del Señor, segunda de Timoteo 1, del 6 al 7. El pastor Jairo no vino hoy día porque está con uno de los críos que se han enfermado de a uno, ¿sabe? Primero empezó la Belén, después el Tommy y ahora Lucas. Así que, pero esperamos que hasta ahí no más pare, porque el Aloncito hoy día está adorando al Señor ahí, declarando su sanidad también, que nada le va a tocar. Entonces vamos a segunda de Timoteo, vamos a leer del verso 1 del 6 al 7. Dice la palabra del Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está ¿dónde? Que está en ti. Dígale al que tiene al lado, ¿está en ti? Está en ti, amén. ¿Dónde está el don de Dios? En ti. Dice que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, ¿cierto? Porque no nos ha dado Dios espíritu sino de amor y de dominio propio. Amén. Dice que no nos ha dado espíritu de cobardía y sabe que hay que ser valientes para servir a Dios. ¿Cuántos creen que hay que ser valiente? Amén, ¿cierto? Hay que ser valiente para servir al Señor. Nosotros sabe que de repente hay muchas circunstancias que pueden apagar el fuego del don de Dios, pero la única responsabilidad de mantenerlo encendido somos nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos la responsabilidad de estar llenos del Espíritu Santo de Dios, de estar constantemente llenándonos de la presencia del Señor. Amén. Y vamos a ver una de las causas que quiero compartir con ustedes, una de las causas en las cuales se puede apagar el Espíritu Santo o se puede apagar el don de Dios en nosotros. Y mira, hay muchas causas, pero yo solo sentí compartir estas 3 causas con ustedes. Y una de las primeras causas que le puse ahí fue el temor. El temor. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿cierto? Pero una de las causas que nos pone obstáculo para no creer en los dones que nosotros tenemos, para no creer en los dones que usted tiene, una de las causas es el temor. ¿Temor a qué? Uno de los obstáculos, el temor. Mire, amado, hoy día andan muchos expertos criticando los predicadores por redes sociales, ¿cierto? Yo creo que usted lo ha visto. Y critican mucho que el pastor que sabe que ahora ridiculizan a las iglesias pentecostales, no sé si usted las ha visto, que están ridiculizando cuando danzan, hablan en lengua y todas esas cosas, se mofan de eso y salen muchas cosas eso. Entonces hay muchos cristianos que no quieren hacer el ridículo. Amén. Pero dice Pablo, bendita locura, somos locos, ¿no? Entonces para el Señor no nos tiene que importar hacer el ridículo. Si yo tengo que poner las manos sobre alguien, las voy a poner porque es el don que yo tengo. Amén. Pero hay muchas cosas que la gente no se atreve. A mí, personalmente, me costó salir de las redes sociales, nosotros estábamos acostumbrados, pero cuando recién empezamos, me costó, amado. ¿Sabe por qué? Igual tuve un poco de temor a la crítica. Pero cuando me di cuenta que la gente que critica es la gente que no tiene fruto, le dije, no me importa un comino que critique. Porque critican los que no hacen nada. Critican con los que están mirando en las redes sentados, sin ganar un alma para Cristo, jamás predican la palabra, no son maestros, no son nada. Amén. Fueron cristianos o de repente son cristianos de esos que se sientan en la vaca y nada más. Entonces dije, no, mire, me criticaban porque los pantalones, criticaban que las danzarinas bailaban como H. Bahía. Criticaban,
me criticaron, vino una señora pentecostal y me dice, ¿y usted es la pastora? Me miró así, sí, y se corta el pelo y se tiene pantalones. Entonces, es que a veces queda ese conocimiento religioso, amado, ¿cierto? Que ese conocimiento religioso. Y le contaba a Belén que me encontré con una señora que es pentecostal, tiene 56 años y estaba más vieja que yo. ¿De verdad? No, sí, 56 años, más vieja que mí. ¿Por qué? Porque andaba con la típica faldita, el moñito, ¿cierto? El pelo blanco y todas esas cosas. Pero yo digo, si el Señor dice que nos renueva de día en día, si el Señor dice que en Él somos nueva criatura, ¿por qué me voy a volver al cristianismo y ponerme una vieja fea? Amén. Si somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Igual que los varones, ¿cierto? ¿Por qué los varones vienen arregladitos también? Porque también tienen que andar hermosos para el Señor. Yo digo una cosa, si usted le dice, mire, no sé, el presidente o un alcalde, quiere una reunión con usted a las 10 de la mañana, ¿usted va a ir con chancla? No, se va a poner la mejor pinta para ir. ¿Cuánto más si nos presentamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Gloria a Dios. Así que una de las cosas de repente que nosotros bajamos y no hacemos lo que Dios nos dice es por temor a la crítica. ¿Qué pasa si oro por alguien y yo sé que tengo el don y esa persona no sana? ¿Me voy a sentir frustrada o no? Me siento frustrada porque digo, puse las manos y no pasó nada. Mire, cuando empezamos el ministerio con mi esposo, hasta fue un poco chistoso, ¿no? Pero mire, empezamos, nos llamábamos que fuéramos a orar por fulano para que se sanara y todo. ¿Y qué pasaba, Belén? Se morían. Y nosotros dijimos, no, ¿sabes? Con mi esposo vamos a empezar a orar. Nos unimos los dos a orar porque decíamos, no puede ser. Nos llaman para que vamos a orar por la gente y se nos muere. Pero ¿sabe qué? Aún así, no desistimos, amado, sino que empezamos a orar al Señor. Señor, si tú dijiste, lo vamos a hacer en tu nombre. Amén. Y sabe que al poco tiempo el Señor ya pasamos de funeral en funeral. Pero después ya empezamos a agarrar fuerza con mi esposo y empezamos a orar por la gente y empezaron a ocurrir milagros. Y el primer milagro fue de una mujer que tenía ahora en el sótero del río, que nunca me olvidé de esa mujer, que le iban a sacar una mama. Y llegó llorando aquí y nosotros nos miramos con mi esposo, esperemos que no se la saquen. Porque estábamos los dos así y ¿sabe qué? Me dijo, ora tú porque como mujer tú le pones la mano y oramos, yo te cubro, qué sé yo. Oramos y yo le dije, mire, vaya y hágase nuevos exámenes. Y si le vuelve a salir el tumor que tiene, que lo operen. Y si no, no. Porque hasta ese momento todavía había duda. Pero sabe que ella hizo los exámenes. No se los quisieron hacer en el sótero, pero se lo hizo particular. Y sabe que no estaba el tumor. Y ella fue con esos exámenes al sótero del río. Se los volvieron a repetir allí y el tumor ya no estaba. Entonces yo dije, esto resulta. Esto resulta cuando uno lo hace con fe. Amén. Es como cuando tú aprendes a manejar, ¿cierto? Cuando tú tienes un don, tienes que aprender a manejarlo. Porque al principio te cuesta manejar, al principio te quedas pegado en los semáforos, al principio en los lomos de toro, ¿cierto, Dani? Nos quedábamos ahí con la camioneta. Entonces, pero al principio cuesta. Pero cuando tú ya agarras el ritmo, ¿cierto? Te das cuenta que sí funciona. Y que sí resulta y que lo puedes hacer. Ahora, la voluntad de Dios siempre es de Dios. Entendamos eso, nosotros somos instrumentos en sus manos. Amén. Y si Dios le place no sanar, ¿no lo va a sanar? Eso entendimos. Y si Dios le place, ahora no, después no es en nuestro tiempo, es en de Él. Pero nosotros no debemos dejar la obra del Señor por nada. Amén. Entonces, no tener temor a la crítica, ¿cierto? Y a la opinión de las personas. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento en la Biblia. Hay gente que sabe mucha Biblia, amado, pero no tiene la revelación. La revelación del Señor. Entonces se creen eruditos. Pero cuando uno tiene la revelación de Dios, dice la palabra de Dios, cosa que ojo no vio,
cosas que oído no escuchó, son las que han llegado al corazón del hombre. ¿Se da cuenta? O sea, cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales que no están 100% escritas en la palabra del Señor. Entonces, una de las cosas que nosotros para poder obedecer y hacer lo que Dios me mandó a hacer, sacar el temor, porque dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén. Y dice que, mire, todo, yo creo que todos hemos estado expuestos a la crítica, aún de la familia. Cuando le dice, ahora te vaya a poner canuto, te perdimos. A nosotros, a mi esposo le dijeron los hermanos, te perdimos. Ahora te metiste esa religión, ya no vaya a tener mamá, papá, familia, nada, te perdimos. Entonces creen que cuando uno entra a los caminos del Señor, la familia te dice, te perdimos. Pero quiero decirte algo, cuando la familia está en problemas, los primeros que recurren a los que dijeron que les perdimos. Amén. Porque uno ya comienza a cambiar, hay cosas que tú no compartes con lo que compartías antes. Lo sigues amando igual, lo sigues queriendo igual, pero la primera oposición de repente son los más cercanos. Y te metiste esa religión, te van a lavar el cerebro. Y es verdad. Dice a lavar el cerebro. Porque es verdad, amado. Porque a ti te sacan una venda de los ojos cuando llegas a Cristo. Y la luz de Cristo ilumina tu vida. Y antes los problemas eran tan grandes, después no son tan grandes. Antes tú tenías muchos problemas, pero ahora tú ves que hay solución. Tú crees que para Dios no hay nada imposible. Entonces tu vida empieza a cambiar. Amén. Y hay cosas que tú empiezas a agarrar de parte de Dios y empiezas a decir, antes me pasaba esto, pero yo estaba sola, pero ahora lo tengo a Cristo, tengo al más grande conmigo. O sea, están los problemas, pero yo sé que se van a solucionar. O sea, hay un cambio que ocurre en nosotros. Amén. Entonces, nunca preocuparnos, amado. Nosotros tenemos que entender que si Dios nos está llamando es por un propósito santo. Amén. Empezar a soltar todo eso que no nos edifica y tomar la autoridad y tomar lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Y sabe que tenemos que empezar a sentir el don de Dios. Una de las cosas es sentir. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador personal, quiero decirte que ya tú no te sientes solo. Ya no te sientes sola, tú sientes que algo está contigo, que alguien anda contigo, ¿cierto? La palabra de Dios dice, aunque tu padre, tu madre te dejaran, con todo yo no te dejaré, dice el Señor. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, algo se provoca en nosotros y no nos sentimos solos. No, aunque todo el mundo nos deje, amado. Nunca vamos a estar solos con el Señor. Entonces, sintamos nosotros que realmente estamos respaldados por Dios y que sintamos que el Espíritu Santo está con nosotros y que el don de Dios está allí. Está allí, amén. Entonces, rompamos nosotros el ambiente espiritual cuando sabemos que tenemos el don de Dios. ¿Cuántos tienen don de Dios? Rompamos los ambientes espirituales, amados. Atrévase a hablar en lengua. Atrévase a moverse. Cuando aquí cantamos una alabanza de gozo, de exaltación, están ahí con las manitos. Pero te apuesto que si le ponen una cumbia, las patitas se van solas. Se van solos los pies, ¿cierto? Entonces, pero cuando estamos aquí en la iglesia, apenas nos movemos así, no queremos perder la compostura. Suavecito. Pero aprendamos a perder la compostura, amado, de las cosas de Dios. Amén. Aprendamos a gozarnos con la alabanza, a gozar con la adoración, a gozar con lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que aprender a sentir el don de Dios que está dentro mío. Amén. Entonces, porque dice que el reino de los cielos es de los valientes, amado. Y los valientes lo arrebatan. Mire qué maravilloso. O sea, el reino de Dios es de nosotros. Yo les dije al principio, hay que ser valiente para servir a Dios. Porque muchas veces la oposición está en la casa. Muchas veces la oposición está con nuestros cercanos, ¿cierto? Y nosotros nos ponemos esos límites. Pero hay que ser valientes, amén, para que el Señor empiece a despertar el don que está en nosotros. Mire, que nada ni nadie apague el don de Dios que Dios puso en ti. Ni la crítica, ni que la gente va a hablar, ni que te funcionó o no te funcionó. Que nadie apague
lo que Dios ha puesto en ti. Amén. Lo que Dios ha puesto en ti. Si Dios dice que tú vas a ser una mujer, que vas a ser un evangelista, abre tu boca y empieza a hablar. Porque te va a sorprender el Señor, porque a través tuyo Dios va a hablar. Si Dios te dice que tú vas a ser una persona guerrera y que va a echar fuera demonios, créelo. Créelo. Y aunque te vengan a atacar y te vengan los mismos espíritus inmundos a atacar, cree. Porque si Dios lo dijo, Dios te va a respaldar en eso. A todos los que Dios le entregó palabra en la Biblia, ¿usted se da cuenta que nunca estaban solos? El Señor siempre estaba con ellos. Y si no estaba con ellos, le enviaba un ángel. Amén. Pero por eso le digo, los obstáculos que tienen que estar allí no puede ser el temor a lo que digan, a lo que critican, nada, ¿cierto? Sino que ni siquiera el temor a nosotros mismos. Y si no me funciona, y si no me resulta, y si lo que voy a hacer, no importa, atrévase. Atrévase, amado. Si Dios dijo que usted tenía el don de ser músico, hágalo. El don de tocar un instrumento también es un don maravilloso, porque usted a través de eso baja la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puso en ti? ¿Cuántos en esta mañana, cuántos valientes se levantan? Amén. Y empiezan a avivar el fuego del don de Dios que está dentro. ¿Cuántos en esta mañana se van a comenzar a levantar? A decir, yo me levanto en el fuego de Dios que está aquí adentro. ¿Sabe que a veces Dios nos muestra palabra profética? Es que no me atrevo a soltar esta palabra. No me atrevo a decir esto. Es que no sé si es mío o es del Señor. Y cuando nosotros estamos en eso pueden pasar años preguntando, ¿será mío o será de Dios? ¿Será mío o será de Dios? Y pueden pasar años preguntándonos, ¿pero qué pasa si es del Señor? De repente hay que empezar a hacer la obra por el cual fuimos llamados. Amén. El segundo obstáculo, ¿cierto? Para que nosotros no dejemos que la obra de Dios comience en nosotros es dejar de congregarnos. Hebreos 10, 25. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros tenemos la costumbre, ¿cierto? No vamos solamente para Semana Santa a la iglesia. Tenemos la costumbre de estar siempre. Sino que exhortándonos, enseñándonos, ¿cierto? Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. El día cuando Cristo venga por nosotros. Amén. Mire. Hay cristianos que se apagan espiritualmente cuando dejan de venir a la iglesia. ¿Cuánto les pasa? Cuando usted se pierde un culto, se pierde dos, se pierde tres, ya empieza a apagarse, ya después no le dan ganas de venir, después ya da cositas, ¿cierto? Pero una de las cosas que apaga el don de Dios es cuando dejas de congregarte, cuando dejas de venir a la iglesia. Por muchas razones puede venir. Puede venir porque tienen mucho trabajo. Puede venir porque no te saludaron, puede venir porque se te cayó el pastor del pedestal donde lo tenía, puede venir porque la pastora se te cayó, puede dejar de venir porque el líder te desilusionó, ¿cierto? Hay muchas razones, porque de repente te llegó un chisme, no sabes nada, ¿cierto? Y por cualquier razón puedes dejar de venir, hasta por influencia. Otra vez va a ir a la iglesia, tenemos tiempo de familia y ahora debería estar con la familia el día de la mamá y te vaya a la iglesia, ¿cierto? Entonces justo te íbamos a hacer un almuerzo y te mandaste a cambiar. Pero hay muchas razones que pueden hacer, ¿cierto? Y usted debe tener un montón de razones que muchas veces le impidan, ¿cierto?, venir a la iglesia. Pero quiero decirte algo, cuando uno deja de venir, el don de Dios se empieza a apagar y nosotros nos empezamos a apagar. Cuando uno deja de venir a la iglesia, ¿cierto? Pero cuando un cristiano realmente ama a Dios, sabe que hay un fuego que arde por dentro y tiene la necesidad de estar. Como que yo quiero estar, como decía la Paola, ella lloraba porque pasaba un domingo y no podía estar, pasaba el otro domingo y no podía estar, dijo, sea como sea voy a llegar allá. Porque cuando está el amor de Dios, a ti te obliga a venir. ¿Cuántos tienen el amor de Dios aquí? ¿Cuántos hoy día querían quedarse calentitos en la cama?
Yo. Yo le dije, hoy no me levantaría hoy día. Y me dice mi hijo, mamá, tú eres la directora del colegio. Entonces, se da cuenta, muchas veces no queremos, hay muchas circunstancias, pero cuando uno se queda una vez, se puede quedar 2 y se puede quedar 3 y ahí ya te enfriaste. Ahí ya no te dan ganas de venir, ahí empieza a buscar pero, excusa, empieza a culpar a todo el mundo. Vamos al Salmo 103 del 1 al 3. Dice, mire, esto que es lindo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Está hablando de la unción. Amén. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ¿a dónde envía Jehová? Cuando estamos congregados, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos están creyendo? Amén, amén. Porque allí envía Jehová cuando estamos juntos en armonía. Amén. Yo no necesito ir a la iglesia para que Dios me bendiga, pero cuando están los hermanos juntos en armonía, dice que viene bendición y vida eterna. Qué maravilloso. Amén. ¿Sabe qué? ¿Se ha fijado que hay hermanos que no faltan a ningún culto y siempre están? Son los primeros que crecen. Porque ligerito agarran un ministerio, ligerito agarran algo en la iglesia, se meten a una escuela, empiezan a agarrarse. Pero, mire, el mes tiene 30 o 31 días. Pero de 30 días hay personas que solamente vienen 4. ¿Se da cuenta? Y hay personas que solamente en 30 días vienen 2. Si Dios te está dando 30 días, solamente vienen 2 al mes. Ahora saque la cuenta en un año. Entonces, si usted dice solamente vengo 2 veces nomás al mes, ¿cierto? Pero quiero decirte algo. Dice no dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Mira, amado, entre más palabra tú escuches, más tu fe va creciendo. Porque cada domingo hay un alimento diferente. Cada domingo hay un alimento especial. Entonces justo tú llegaste cuando ese alimento era lo que tú estabas necesitando para crecer. Justo llegaste cuando la gloria de Dios se movió tan fuerte que ese día te agarró y no te soltó. Entonces, no dejar de congregarte, porque allí Dios envía. Mire qué maravilloso. Dios envía allí una bendición sobrenatural. Y el rey David decía, hoy qué maravilloso estar en tus atrios. Me gozo de estar allí. Y él hablaba de las maravillas de que era estar en la casa de Dios. Cuando David escribió estos salmos, era perseguido por sus enemigos. Él estaba siendo perseguido, lo querían matar. Pero ¿dónde encontró la seguridad de que afuera lo querían matar? Adentro. Hay muchos versos bíblicos que te hablan que David decía, mejor es un día que aquí dentro, que 1000 fuera de ellos. ¿Cierto? Hay muchos que David decía, yo quiero ir a la casa de Dios. Leamos al tiro el Salmo 27, del 4 al 5. David en una persecución, amado, decía, una cosa he demandado a Jehová y esta yo buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi... Mire, él quería estar todos los días, amado, no 2 veces al mes, ¿cierto? Dice, en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Amado, si aquí el Espíritu Santo se mueve, acá tú sientes la presencia de Dios, amén. Tú sientes gozo, tú sientes paz, tú sientes algo sobrenatural. Entonces tú aquí vienes a contemplar lo hermoso que es el Señor. Mire, vengo con una carga
carga grande, yo vengo con una pena grande, yo vengo con un dolor profundo, pero yo llego a la casa de Dios y algo el Señor hace en mi vida que hace que eso cambie, amén. Entonces yo contemplo la hermosura de Jehová para inquirir en su templo, para estar en su templo, para aprender en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará de lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Dice que nos tiene por cabeza y no por cola, ¿se da cuenta? Entonces David, ¿dónde se encontraba seguro de que lo querían matar de sus enemigos? Adentro, en la casa de Jehová. Por eso él dice, y luego levantará mi cabeza sobre mis... Amado, muchas veces sin querer queriendo tenemos enemigos, ¿no? Hay gente que busca el mal de nosotros, hay gente que nos quiere hacer daño, a veces por cualquier cosa, por envidia, qué sé yo. Hay tanta gente que quiere hacer mal. Pero dice que levanta mi cabeza sobre los enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de ¿qué? ¿Sabe lo que hacía David? Danzaba, amado. Sacrificio de júbilo, de cántico, de adoración, de alabanza, ¿cierto? Entonces lo hacía. ¿Y por qué? En la casa de Jehová iremos, decía él, en la casa de Jehová. Entonces nosotros necesitamos una generación que se levante, una generación de provocadores de unción. Necesitamos una generación que sea provocadora, que el fuego de Dios sea avivado. Amén. Necesitamos una generación que se levante, una generación de fuego, una generación que traiga un avivamiento. Porque quiero decirte que el avivamiento no está aquí en las cuatro paredes, el avivamiento está aquí adentro. Si usted encuentra que el culto no estuvo avivado, es porque usted no llegó avivado y usted nunca se avivó aquí adentro. Amén. Porque el avivamiento lo provoco yo. El avivamiento es personal. Amén. Entonces, nosotros tenemos que no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, amado, entre más te congrega, más poder. Entre más te congrega, más unción. Entre más te congregas tú, vienen los dones del Espíritu, se empiezan a manifestar cosas que antes no se manifestaban, empiezas a ver que Dios está haciendo algo poderoso en tu vida, empiezas a ver que los cielos se comienzan a abrir a tu favor, empiezas a ver cosas sobrenaturales, amén. Por eso usted ve que hay personas que llegan 2 años y ya están liderando, amén. Porque hay personas que están en la casa de Dios todos los días de su vida, amén. Mire, acá tenemos culto, el día martes hay oración. Venían como 25, bueno, el frío, sabemos las condiciones climáticas, algunos se nos enfermaron, ¿cierto? Pero cada vez estamos siendo menos el culto de oración. Y sabe que lo más importante es la oración. El día miércoles también tenemos culto. El día miércoles tuvimos un culto aquí a luz apagada. Se apagó la luz, amado. Y sabe que los hermanos, vinieron varios hermanos y no había luz. Hacía un frío horrible ese día. Pero quiero decirte algo. Después todos aquí adelante oramos, hubo una presencia de Dios poderosa, no necesitamos música, no necesitamos luz, pero la gloria de Dios lo iluminaba todo. Sabe que fue poderoso. La pastora Belén venía recién, que venía de un resfriado fuerte, entregando una palabra poderosa. Sabe que se vio la mano de Dios. Amén. Porque dice, cuando hay 2 o 3 congregados, yo estoy en medio. El Señor estaba allí. Amén. Y otro de los obstáculos también que hay para que nosotros no avancemos ni sirvamos al Señor es la oración. La oración, amado. Es importante la oración. Cuando dejamos de orar, el don de Dios se apaga. Es lo primero que se apaga cuando dejamos de orar. Cuando nos olvidamos de orar, nos comenzamos a apagar espiritualmente. Y cuando uno se apaga espiritualmente, viene un desánimo. No hay fuerza, ¿cierto? Porque dejamos de orar, dejamos de buscar la presencia de Dios.
Efesios 6:18, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, déjamela ahí, no me la saque, por todos los santos, orando en todo tiempo. O sea, voy manejando, voy orando. Estoy en mi casa, estoy orando. Estoy trabajando y estoy orando. En todo tiempo. Es la única palabra que sale en la Biblia en todo tiempo es orando. En todo tiempo. O sea, donde quiera que ande, estoy conectada con Dios. En todo tiempo. En todo tiempo conectada con el Señor. Estoy cocinando, orando. Estoy haciendo aseo, orando. Amén. Voy caminando al colegio, orando. ¿Cuántos hacen eso? Orando en todo tiempo, amado. Orando en todo tiempo. Y súplica en el Espíritu. No es una oración cualquiera. Señor, tú conoces lo que me está pasando. Señor, toma el control de mi vida. Tú conoces que se han cerrado las puertas. Señor, bendíceme. Amén. Así que en todo tiempo. Mire, Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, amado. Nunca dejó de orar. Nunca dejó de orar. Dice que él oraba siempre, fervientemente. Jesús oraba. Con todos los milagros que él hacía, Jesús oraba. Oraba cuando caminó sobre el mar. Oraba cuando sanó leproso. Oraba cuando sanó ciego. Oraba cuando ponía las manos y los demonios salían arrancando. O sea, la clave que tenía Jesús era la buena comunicación con su papá. La buena comunicación con su papá. Ahora yo digo, si Jesús, el Hijo de Dios, oró, mire, hay una parte cuando dice, cuando lo bautizaron, él estaba orando. Cuando Juan lo bautiza, dice que él oraba en el bautismo. Y dice que cuando él oró, se escuchó una voz del cielo cuando dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pero aún en ese momento él estaba orando. ¿Se da cuenta? Y si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que orar siempre, ¿cuánto más nosotros, amado? ¿Cuánto más nosotros? Hay poder en la oración. ¿Cuántos creen eso? Amado, hay poder en la oración. Hay poder sobrenatural en la oración. Y yo me pregunto, ¿por qué no oramos? Una de las cosas que nos cuesta como cristianos es orar. Nos cuesta orar, ¿cierto? Hay que ser honestos. Hay una de las cosas que cuesta mucho a los cristianos es orar. Hay muchas cosas por qué no oran, porque cada vez que usted va a orar, algo pasa. Cuando usted dispone su corazón a orar, le sonó el teléfono, llegó alguien, ¿cierto? Usted dice, ya, hoy, esta mañana es mía, voy a orar al Señor. Y dígame que no se levantan problemas. Se levantan cosas porque el diablo no va a querer que usted ore. Porque el enemigo más grande que tiene el diablo es la oración. Porque un hombre y una mujer de oración es indetenible. Un hombre y una mujer de oración, quiero decirle que el diablo ya no puede atacarte. Sabe que tú eres peligroso orando. Sabe que tú eres peligroso derribando argumentos diabólicos orando. Entonces, una de las cosas que el diablo no va a dejar que tú hagas es orar. La lucha está cuando tú dispones tu corazón a orar. ¿A cuánto les pasa? La lucha está ahí, amado. Entonces, porque la oración es donde se revela la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué de repente vemos tantos cristianos apagados, depresivos, ¿cierto? Sin ganas de levantarnos. Es porque dejaron de orar. Dejaron de orar. Porque cuando uno ora, uno busca de Dios, sabe que cosas sobrenaturales y sabe que empieza a cambiar algo en mi vida. El espíritu se empieza a vivificar, algo empieza a moverse adentro. Empezamos a vivificarnos cuando empezamos a orar. Algo nuevo empieza a ocurrir. Amén. Hay algo que se provoca en nuestro cuerpo cuando oramos. Hay una conexión sobrenatural. Por eso es importante la oración, amado. Porque la oración te trae revelación.
La oración te trae revelación. La oración es la conversación que tú tienes con Dios. Dios te habla a través de la oración. Tú tienes revelación cuando oras, y cuando oras Dios te trae el diseño que Él tiene para tu vida. Muchos orando Dios les ha hablado. ¿Se da cuenta? Por eso es importante la oración. Que tú ores en todo tiempo con Dios. Y que tú supliques por Dios. Tú ores con el alma, con tu espíritu. Empieza a orar a Dios. Amén. El poder que Dios le ha dado a la iglesia es la oración. Es el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Amén. Cuando tú oras, quiero decirte que los cielos se abren. Cuando tú oras, los cielos se abren. Hay cosas que comienzan a pasar allí poderosas. Amén. Cuando uno ora, quiero decirte que uno clama, Dios escucha. Y mueve la mano de Dios a nuestro favor. Por eso, si tú quieres lograr algo en la vida, si tú quieres una petición, empieza a orar. Empieza a orar y vas a ver cómo Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales. Mire, el apóstol Pedro fue preso y lo llevaron a la cárcel y dice que lo metieron en la cueva más profunda en la cárcel. Fue al último. Y cuando estaba allí, le pusieron cadena en los pies y en las manos. Estaba allí. Pero la iglesia estaba afuera. Y la palabra de Dios dice que la iglesia estaba unánime en un espíritu orando por Pedro. Y empezaron a orar que el Señor saca a Pedro de la cárcel. Padre, saca a Pedro de la cárcel. Haz un milagro con Pedro. Queremos a Pedro afuera. Y empezaron a orar por Pedro. Pero escuchó Dios. Dijo, hay una iglesia que está orando por Pedro. No sé si alguien está entendiendo. Cuando la iglesia se une a orar por algo, milagros poderosos comienzan a pasar. Si tú te unes a orar, milagros empiezan a pasar. Amén. Y llega ahí y le dice Dios, ¿sabe qué más vamos a enviar? Mira, Ángel, ven para acá. Anda a sacarme a Pedro de la cárcel. Porque cuando Dios escucha, empieza a suceder lo que tú ni te imaginas. Y sabe que viene el ángel y se para y lo toca, porque Pedro, con todo lo que había llorado y sufrido, lo habían azotado más encima, estaba allí, y viene el ángel, lo toca y le dice, despiértate Pedro, párate. Pedro se para y cae en las cadenas. Cuando tú oras, quiero decirte que no hay atadura que te sujete. Cuando tú oras no hay cadena que te sujete, porque caen sola. Amén. Y las cadenas cayeron solas. Y Pedro empezó a caminar al lado del ángel. Estoy despierto, estoy soñando. No sé si esto será real o no será real. ¿Se ha fijado que cuando Dios hace un milagro uno duda? Dice, ¿cómo Dios me respondió? ¿Me respondió tan rápido? ¿Será de Dios o no será de Dios? Nos ha pasado, ¿no? Que estamos pidiéndole algo al Señor, pero cuando sucede no sabemos, ¿será de Dios o no será de Dios? Y ¿sabe qué, amado? Que viene Pedro caminando y sabe que las puertas se abrieron solas. Cuando tú estás conectado con Dios, se te abren las puertas solas. Tú no necesitas empujar las puertas. Tú no necesitas tener llave. Porque cuando tú te conectas con papá, Dios que te escucha, te abre esas puertas que estaban cerradas. Te abre puertas de bendición. Yo lo comprobé en mi vida, amado. Yo lo comprobé que cuando tú te pones a orar, Dios abre esas puertas que eran imposibles que se abrieran. Y Dios las abre. Dios las abre, pero eso se logra con un corazón contrito, humillado, clamando al Señor, porque Dios escucha. Amén. Mira, se iluminó la cárcel. Una cárcel oscura que no había luz, se iluminó la cárcel. O sea, cuando tú oras, todo lo oscuro que tú ves se ilumina. Todo lo oscuro que tú no le ves salida. Este problema no tiene salida. Pero Dios te trae luz en medio de la oscuridad y te dice, ven conmigo,
hay una salida que yo te voy a indicar por dónde tienes que irte. Amén. Así que cuando tú tengas el problema tan grande, como tenía Carmencita, que no veía salida, venía luchando hace tanto tiempo por una respuesta, pero ella vino a orar, ella vino a clamar. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, Carmen? Mira, yo tengo ya el ángel preparado que va a hacer justicia por tu hija. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios provoca eso que ni tú lo crees. Pero viene de Dios y se provoca el milagro. ¿Cuántos quieren un milagro en esta noche? ¿Cuántos quieren realmente un milagro? Amén. Que digas, Señor, yo estoy esperando ese milagro. Yo estoy esperando que tú abras los cielos y que las puertas se abran solas. Hay puertas que no necesitan llave. Amén. El mismo abre esas puertas. Amén. Así que el mismo comienza a avivar tu vida. Cuando tú ves que Dios hace milagro, tu vida se aviva, tu vida se levanta, tu vida recobra ánimo y vuelves a encender esa llama que se te estaba apagando. Porque viste que Dios está en el asunto. Dios está. Entonces, la segunda clave que hay para esto es, la tercera clave es orar. Amén. La tercera clave es orar. Primero, saca todos los obstáculos. No tengas temor a la crítica. No tengas temor de agarrar tu don, agarrarlo en la mano y decir, yo tengo un don dentro mío. Yo tengo un don dentro mío y es necesario que empiece a usarlo. Porque no lo voy a usar cuando tenga 80 años. Como Abraham, ¿cierto? ¿A qué edad le dieron el hijo? A los 100 años. Entonces, yo no voy a esperar tantos años para usar un don. Yo quiero usarlo ahora. ¿Cuántos quieren empezar a moverse? ¿Cuántos quieren empezar a mover el don? Empieza a mover el don, amado. Amén. Y sabe que cuando tú comienzas a mover el don, la voluntad de Dios empieza a provocar algo en ti. No dejar de congregarte. Amado, no dejar de congregarte. Amén. Yo sé que a veces cuesta. Mire, aquí hay hermanos que vienen de Maipú, hermanos que vienen de Renca. Amén. ¿De dónde vive usted? Del Bosque, imagínate. Hermanos vienen de lejos, amado. ¿Quién más viene de lejos? Ustedes también. La Paulita, también vienen de allá del sector, ¿cierto? De Santiago Centro, ¿cierto? Vienen de lejos. Hay hermanos que vienen de lejos. Y quiero decirte que a veces están más en los cultos que los que viven cerca. Y quiero decirte que vienen a la oración más veces de las que tú vives cerca. Si tú quieres avivar el don de Dios que está en ti, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte porque algo Dios tiene preparado para tu vida. No dejes de congregarte. Amén. Para que el don de Dios que está en ti no se te apague. Para que el don que está en ti no se te apague. Amén. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo sé que estás pasando un periodo donde el Espíritu Santo de Dios está apagando tu vida. El primer verso que leímos, póngalo de nuevo. Segunda de Timoteo 1:6. Timoteo, un siervo de Dios, un hijo espiritual del apóstol Pablo, ¿cierto? Pero estaba pasando, Pablo se dio cuenta que la iglesia se estaba quedando dormida. Y Timoteo estaba a cargo de la iglesia. Entonces, ¿a quién tenía que avivar? A Timoteo para que avivara la iglesia, ¿cierto? Entonces dice, Pablo, Timoteo, yo sé que está pasando algo allí, pero te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo lo había ungido, ¿cierto? Y dice ahí, Timoteo está pasando el periodo donde se le había apagado la llama, se le había apagado el Espíritu Santo de Dios. ¿Y a cuánto nos ha pasado que se nos ha apagado la llama? ¿Sí o no? Que hay circunstancias que nos han apagado, a mí también. Hay cosas circunstancias, situaciones fuertes, situaciones que vivimos pesadas, de repente situaciones que no las podemos ni siquiera hablar, pero se nos vienen cosas fuertes que también se apaga la llama y muchas veces han dado ganas de dejar cosas.
Pero como decía el profeta Jeremías, tengo un fuego que arde dentro mío. Hay algo que tengo aquí adentro, que aunque quiera dejar todo botado, no lo puedo dejar, porque es más grande el que está aquí adentro, es más grande que lo que tengo aquí. Entonces Jeremías clamaba, lloraba, pero decía, no puedo dejar lo que tú has dicho que vas a hacer conmigo, porque es más grande, o sea, va contra mí. Por mucho cansancio que tenga, por mucho agotamiento que tenga, no lo puedo soltar. No lo puedo soltar, decía Jeremías, porque este fuego arde más que lo que yo pienso. Y eso es lo que ha pasado, ¿cierto? Arde más, amén. Entonces le dice, recobra ánimo, Timoteo, recobra ánimo, vuelve a pararte. Vuelve a levantarte, no te olvides del don de Dios que está en ti, no te olvides, vuelve a pararte, enciende la llama, no permitas que se apague, porque Dios no te dio espíritu de cobardía, sino que Dios te dio espíritu de temor, de amor, de dominio propio. Entonces mira, Timoteo, comienza a pararte, empieza porque te voy a renovar y vienes de nuevo con una unción mayor, porque tu gloria postrera va a ser mayor que la primera. Amén. Tu gloria postrera va a ser mayor que la primera. Hay gente que dice, yo antes cantaba, yo antes ponía mano, y ahora tu gloria postrera va a ser mayor que la primera. Amén. Entonces comienza a avivar el fuego del Espíritu Santo. Despierta el don que está en ti. No dejes de hacer la voluntad de Dios, por lo cual tú fuiste llamado para sanar, fuiste llamado para evangelizar, fuiste llamado para liberar, fuiste llamado con un propósito, para hablar en lengua, amado, para profetizar. Vuelve a predicar. Fuiste llamado, vuelve a encender el fuego del Espíritu Santo que está en ti, amén. ¿Dónde está el don? Dígale al que tiene al lado, el Espíritu Santo está en ti. Dígale, mire, nunca digo esto, pero dígale al que tiene al lado, despierta el don que está ahí. Despierta el don que está dentro tuyo. Mueve el don, muévelo. Despiértalo, muévelo, sacúdelo. Saca el polvo del don. Sacúdelo, saca el polvo del don de Dios que está dentro tuyo. Saca el polvo. Muévelo, actívalo. Porque vienen cosas grandes y poderosas. Amén. Mayor el que está en ti. Porque el Señor dice que hará nuevas cosas, viene un nuevo pacto, hay una nueva unción, hay una fresca unción que nosotros no debemos dejarla pasar. Amén. Entonces dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. Y en esta mañana vamos a avivarlo. ¿Cuántos quieren avivarlo? Mire, veo personas que están por primera vez aquí en esta mañana. Amén. Que están por primera vez aquí en esta mañana. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a tocar sus vidas de una forma sobrenatural. Y cuando tú te encuentres con Dios, quiero decirte que cosas van a comenzar a pasar. Y usted decía, pero ¿por qué? Ahora tenía este problema, pero quiero decirte que ahora hay algo que Dios tomó el control. Hay algo que Dios está haciendo. Habían puertas que estaban cerradas, pero ahora se comienzan a abrir. Hay cosas que no estaban siendo solucionadas. Tengo un problema que por mucho tiempo no se ha solucionado. Pero cuando tú vienes a Cristo y dejas que Él tome el control de tu vida, le abre las puertas de tu corazón, Él toma el control. Y cuando Él toma el control, oh, qué maravilla, amado. ¿Cuántos han experimentado la gloria de Dios? Decir, Señor, mejor un día contigo que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día, Señor, en tu presencia que 1000 afuera. Mejor es un día, Señor, a estar hablando contigo que 1000 fuera de ellos. Entonces, tenemos que, hay por una razón, Dios te trajo hoy aquí. No hace nada por casualidad. Dios permitió que estuviera aquí, porque algo tiene preparado para tu vida hoy, en el nombre poderoso de Jesús.